Al menos 12 personas resultaron heridas y decenas de automóviles fueron dañados luego del partido entre Antigua GFC y Comunicaciones. Esto generó malestar en aficionados blancos que arremetieron contra la ciudad colonial. Ese es el tema de la noche. Participa con el hashtag SF Zafarrancho Crema. A continuación la nota de lo que ocurrió después de ese encuentro. Ante los disturbios y destrozos ocasionados en la ciudad colonial por supuestos aficionados cremas, la directiva del Club Antigua repudió los hechos vandálicos y desligó responsabilidades a la directiva crema. Pidieron mayor seguridad, conciencia y prevención del delito. Sentimos una obligación, un compromiso con la afición panza verde, la afición antigüeña y por supuesto con la afición nacional, que fue que un grupo de aficionados de Comunicaciones ingresaron al estadio subrepticiamente, violando los reglamentos existentes. Adoptaron actitudes delictivas. Tomarán acciones con logísticas de seguridad y 3 nudos de protección para el partido de la final el próximo jueves, siempre en Antigua Guatemala. Por eso estamos pidiendo una reunión con el gobernador, con el jefe de policía de Antigua, si es posible con el ministro de Gobernación. La municipalidad de Antigua mostró su postura y lamentó los hechos que empañan la cultura futbolística. Tal vez por desconocimiento, pero muchas personas que realizan estos actos, francamente, definitivamente que ellos desconocen que existe una ley que protege a la ciudad colonial. La señora alcaldesa giró instrucciones inmediatamente para que se pudiese corroborar cuál es el apoyo que se tiene con el Club Antigua GFC y de esa manera reforzarlo. El Club Antigua buscará apoyar y resarcir a las 17 personas que fueron víctimas. 12 de ellas permanecen en los hospitales de Antigua, 7 ingresaron por intoxicación, 3 por heridas de bala y 3 agentes de la policía con golpes y contusiones. En tanto, la directiva crema mantiene silencio. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Comenzamos la semana con esta jornada de ayer domingo, en donde, un encuentro deportivo terminó con violencia por un sector de aficionados de Comunicaciones. Ese es el tema de la noche y la etiqueta para que envíe sus comentarios. SF Zafarrancho Crema. Damos la bienvenida a los analistas Daniel Hiring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Cambiamos un poco la tónica. No es tal vez un tema político, pero sí un tema que interesa a muchas personas. Y es un tema de seguridad, porque estos encuentros deportivos deberían de ser momentos de festividad, momentos familiares, y terminó en disturbios y también en capturados. Fútbol y violencia es un tema recurrente, ¿no, Estuardo? Primero miremos el resultado. El resultado fue 1-0 para Antigua y ahora pasa Antigua a la final con los rojos. Y una pregunta, y hay que hacerla, ¿verdad? Porque los aficionados, tanto cremas como rojos, en ciertos momentos han mostrado expresiones violentas muy fuertes. De hecho, ha habido muertos por eso y encarcelados. En el caso de Antigua tiene varios puntos. Yo quiero tocar 3. Primero la cantidad de heridos que hubo, ¿verdad? Primero la cantidad de heridos, y de hecho la autoridad también fue herida, 3 policías, y el peligro que se pone, por ejemplo, a todos los niños que como aficionados normales llegan a ver a la familia completa. Segundo, la destrucción no solo de la propiedad, por ejemplo, carros, por ejemplo, negocios, sino también a la destrucción misma de la Antigua, ¿verdad? Sí. Como un patrimonio. Y tercero, yo creo que esto no ayuda en nada al momento que está pasando el fútbol guatemalteco. Estamos ya totalmente fuera de cualquier competencia avalada por FIFA, ¿verdad? Y yo creo que y eso fue por corrupción, estos indicadores de ahorita de violencia y todo eso lo que hacen es solamente confirmar la razón por la cual está como país, ¿verdad? Como nación se está fuera de este. Y yo creo que es un buen tiempo para repensarnos también en cuanto al deporte, si no necesitamos enfatizar deportes individuales, que es en realidad sobre
los cuales se ha sobresalido. Pero regresemos a la violencia que hizo la gobernación, que hacen las autoridades, y ahora viene la final del torneo, y del que hay torneo que, de hay que apertura también para prevenir diciembre. posibles Sí, por escenarios, supuesto. ¿no? Daniel, llama la atención que son grupos, yo creo, que son grupos pequeños los que generan esta violencia, no es la gran afición crema ni roja, pero ¿por qué estos grupos, las llamadas barras bravas, no se pueden ser controlables? Ya han pasado este tipo de actos y lo de ayer no es nada nuevo. Sí, y nadie dice que no puedan ser controlables. Lo que pasa es que el fútbol es un fenómeno social, político, económico de gran envergadura y necesita instituciones fuertes para ser gobernado, vamos a decirlo así. Entonces, el problema con el mundo del fútbol es que fallan todas las instituciones e incluso también fallan ciertas instituciones del Estado que deberían tener políticas hacia esta clase de grupos. El problema de barras bravas, como dices tú, de grupos hinchas, de carácter violento, incluso algunos llegan a rozar la categoría de crimen organizado, es algo que existe en otros países con muchísima más virulencia, o sea, muchísimo más que en el caso guatemalteco. Veamos, por ejemplo, los grupos que existen en Gran Bretaña, los grupos que existen los en famosos España, hooligans, ¿no? En Italia, digamos, hay grupos incluso en países de la ex Yugoslavia también que son fortísimos, durísimos. Las barras bravas famosas son las argentinas. Y todo Brasil. eso, y lo que tenemos es todo un mundo del fútbol que ha aprendido a gestionar esta clase de grupos. No significa que no existan problemas, pero de cómo llegaron a estar en Gran Bretaña, por ejemplo, a cómo están ahora, o cómo llegaron a estar en España a cómo están ahora, ha habido un camino tremendo, pero hace falta buenas instituciones. Y yo creo que el tema de la noche, en gran medida, es el gobierno del mundo del fútbol en general. Un aficionado me hacía un comentario y, bueno, a mi pregunta de por qué no las barras bravas, estos grupos eran totalmente prohibidos de los estadios, y me decía que, pues si no llegaban estos grupos, el estadio iba a estar vacío, que parte o de la afición fuerte son estos grupos que responden a veces con violencia. Pero eso sería justificar. Yo no me aferro a Ahora, esa opinión. los dirigentes pensarán en esa línea. Es posible, o sea, No se habría sabe, que pero yo no preguntarle me a ellos. aferraría al hecho de que si no llegan estos, entonces no hay... ¿En qué momento la felicidad se torna en violencia y en tumulto, en riñas, en destrucción? Ese es el momento que debe... Y mencionando, por ejemplo, lo que mencionaba Daniel, es que aquí tenemos también que utilizar un componente de tecnología. Mucho de lo que se hace ahora ya en otros lugares, precisamente cuando hay este tipo de aficionados muy beligerantes, es que se les tiene marcados. Los hooligans al final tienen la prohibida la entrada casi que en toda Europa. Y son reconocibles desde la entrada. No, hay listas donde se meten a esta clase de dirigentes, se les descabeza muy fácilmente. Además, porque el que dirige, ahí supongo que veremos las declaraciones de la mini rueda de prensa que dan algunos de los detenidos, y está clarísimo que hay un jefe que es el portavoz de los otros. Y lo que pasa en estos países es que se identifica a los jefes y, claro, tú, en el momento que lo sacas del estadio, le quitas todo el poder, vamos a decirlo así, porque el grupo está pensado para ir al estadio a hacer este tipo de cosas. Una vez más, creo que si tenemos que encarar ese problema de que si los estadios están vacíos y no va este tipo de gente, es un problema institucional. Es un problema institucional del fútbol guatemalteco en general. Si no eres capaz de atraer a la mayor parte de gente, que es gente trabajadora, tranquila, que va a ir a ver al equipo al estadio con sus hijos, en un plan familiar, a pasarlo bien, y que no tiene ningún interés en enmarcarse en ningún tipo de dinámica violenta, si no eres capaz de atraer a esa gente y los estadios guatemaltecos están vacíos, es porque tienes un problema en tu fútbol. De calidad del espectáculo. Por ejemplo. Más allá de que llegue una barra muy brava o que destruya. La forma física de los jugadores de la Liga Guatemalteca es un desastre para ser profesionales en comparación con cualquier otra liga, incluso de categorías inferiores. Yo estoy convencido que tú agarras Segunda Liga Española, la pones a jugar en Primera Liga Guatemalteca y arrasan. Pero arrasan no porque sean mejores en calidad, arrasan porque están mejores preparados físicamente. Y lo mismo puede aplicar
el fútbol guatemalteco, al final, las ligas, es la que alimenta una selección que podemos hablar de ella, pero es un auténtico desastre en cuanto a sus resultados, teniendo en cuenta que somos un país de 16, 17 millones de personas donde el fútbol es el deporte rey y donde por supuesto que hay tanta calidad como en cualquier otro sitio. Y donde otras disciplinas, pues sí, hay las individuales que han destacado. Las individuales, pues, ese es un fenómeno muy interesante, ¿verdad? Porque vamos a hablar de eso al regreso, y también vamos a escuchar esas famosas declaraciones que hacía referencia Daniel. Ya sabe, la etiqueta de la noche, SF Zafarrancho Crema. Volvemos. Regresamos al Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en Twitter para conocer la opinión de los seguidores en redes sociales. ¿Los disturbios durante el SF Zafarrancho Crema deben castigarse? Bueno, preguntamos la opinión de los seguidores de redes sociales. 59% cree que deberían de ir a la cárcel, un 29% creen que se deberían dirigir a un trabajo comunitario y un 12% cree que la idónea sería una multa económica. Estos son los resultados del sondeo preliminar que hemos lanzado en redes sociales. Antes de la pausa hablaba Daniel y Estuardo de que esto no es un fenómeno exclusivo de Guatemala, pero estamos hablando entonces de la forma como se gestiona a este tipo de grupos en otros países, cómo ha dado resultado en otros países para disminuir no solo la violencia, sino también atraer a las familias nuevamente a los estadios, a las actividades deportivas. Si esto no se mejora o no se compone, ¿cuál es el futuro del fútbol guatemalteco? ¿Seguirá siendo, porque lo es, el deporte más popular, pero traerá los réditos de la inversión que se hace en el fútbol? ¿Daniel? Es que yo lo quería contar. es muy difícil. Realmente hablábamos de tener instituciones fuertes. Yo creo que el tema de trasfondo, el tema importante, porque en fin, esto al final es un evento deleznable, pero que puede corregirse de alguna manera, pero el problema es mucho más de fondo, es institucional. El fútbol guatemalteco está capturado por una serie de mafias terribles que están para saquearlo y es una especie de representación en pequeño del problema general que se da en todo el sistema guatemalteco. Y es gracias a que todos los actores que tienen capacidad de decisión están exclusivamente ahí para saquear las instituciones, el aparato no es efectivo. Y entonces al final tenemos una liga, que demerita. Había uno aquí que decía que yo había dicho que la Liga Española solo es mejor que la guatemalteca por lo físico. Estaba hablando de la segunda división de la Liga Española, no del Barça y el Madrid. Obviamente ellos son mejores porque tienen mucho más dinero. Pero me refiero a que cuando tú eres profesional y estás bien físicamente, solo con estar bien físicamente la selección, como está la de Honduras o como está la de Panamá o como la de El Salvador, hubiésemos ya ido al Mundial. Yo estoy convencido de eso, de que el problema es de disciplina, el problema es de tener una mentalidad profesional. Entonces, como todo es una estructura de saqueo y le resta a la profesionalidad, el fútbol no es efectivo en lo que intenta conseguir. Y eso es la verdadera vergüenza de todo esto. Y si vamos a la dirigencia y recordamos los escándalos de corrupción en la FEDEFUT, no hay mucho de qué motivarse. No tenemos, de hecho, por eso es que estamos fuera de la FIFA. Por eso fue que nos echaron de la FIFA. Que eso es lo que hay que hablar, ¿eh? O sea, el fútbol guatemalteco, eso a nivel institucional, la FIFA, que ya de por sí es una mafia bastante importante. La FIFA, siendo una mafia, nos echó. Ha considerado que la Federación de Fútbol de Guatemala es una mafia tan horrible que ellos son los que tienen que hacer decisión e intervenirla, porque ellos solitos no van a cuidarse. Esa es la situación del fútbol guatemalteco. Ese es el colmo, ¿verdad? Que algo tan mafioso como la FIFA te eche por ser más mafioso que ellos. Claro. Y ojo que dentro aquí hicimos el análisis en cierto momento cuando Trujillo, Brian Jiménez y el otro... El exmagistrado, ¿no? Sí, el magistrado imagínate, un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. De la Corte Celestial. Y la máxima corte en Guatemala. Ajá. Metido en estos líos, ¿verdad? Por estar en la dirigencia del fútbol y luego estar en FIFA.
llega un punto en que hasta ellos se roban a ellos mismos. Porque el que les daba la mordida en Miami le dijo, yo te mandé tanto, y el otro dijo, para mí no me dieron eso, a mí me dieron menos. Y eso está en el, claro, está en la deposition, en la investigación que presentó el FBI en Estados Unidos. El Departamento de Justicia. Entonces, y todo. ahí es donde empezamos con nuestro problema institucional. Ya estos líos así de cremas y es cierto, yo tuve la oportunidad de participar en cierta oportunidad más en el área de comunicación en un equipo, no de la mayor, sino de la primera división. Y es un muro, es un muro y bastante corrupto la gente que está en la dirigencia. Lo cierto es que yo creo que por fin hubo una reacción, pero de FIFA, imagínate quién te saca, ¿verdad? Pero para que nos saque ese nivel... Yo no sé cuántos países ha echado FIFA, pero no son muchos. No son muchos. No somos muchos. Y hay que tener en cuenta una cosa, o sea, tan mal se puso. Ellos intentaron trabajar al principio, ya con la comisión. Con la comisión, pero intentaron trabajar con las federaciones de buena lid. Entonces, vamos a negociar, vamos a ver, aquí os presentamos estos estatutos. Se puso tan mal la cosa que mejor que afuera. el representante de FIFA vio aquello y se asustó. Dijo, esto es una mafia horrorosa con la que no se puede hablar. Entonces, automáticamente quitan a la Federación Guatemalteca de la FIFA, la eliminan. O sea, no hubiésemos... Claro, ahora estamos fuera, pero no podríamos competir a nivel internacional, estaríamos completamente fuera. Pero ¿qué nos fuera del extraña, circuito. Daniel? Si incluso se hablaba que habían integrantes de la FEDEFUT que lavaban dinero. Bueno, ese es un problema. ¿Y quién estaba a la cabeza? Que salían de la nada. Exactamente. Y estos equipos patrocinados por dinero del narcotráfico, que eran todos los equipos de las fronteras. Y una vez agarraron a los narcos, todos los equipos se vinieron, cayeron en su... Pero sí tenían mucho apoyo. Ver eso, en primera fila, ahora uno se imagina... que para lo que hizo FIFA y luego que lo haya hecho FIFA con el gran escándalo que tiene. Es una investigación de 25 años. Y digamos ahora están empezando a ceder porque FIFA tomó la decisión que tomó. Y al final FIFA tiene mucho más poder que la federación de aquí. Y tomó la decisión de eliminarlos y obviamente una vez que estás eliminado de FIFA es que no vales cómo nada. Componen la cosa, ¿no? Y ahí es donde van a forzar, y es que por eso digo, es una CICIG, van a forzar a que ellos aprueben unos estatutos que les van a sacar del poder. Una CICIG, otros extranjeros. El fútbol está intervenido por FIFA, bueno, esa es la realidad. Me dice producción que tenemos las declaraciones de estos capturados, estos aficionados cremas, ¿no? Nada, loco. Mira, siempre lo mismo, ponerle que a nosotros vienen y nos buscan, a nosotros siempre nos encuentran. Y por ejemplo, hoy por hoy nos tienen acá detenidos. Y miren, somos más o menos 50 personas que son las que estamos acá. En lo personal, yo lo único que les puedo decir, que pase lo que pase, que nosotros estamos acá sin agredir a nadie, sin faltarle respeto a alguno de ustedes. Más sobre todas las cosas, nosotros lo único que somos hinchas de comunicaciones que venimos nosotros. Parte de las declaraciones que circularon por redes sociales de estos aficionados cremas capturados. Bueno, vamos. No le gana a este. Vamos a una pausa para seguir hablando de este tema. SF, Zafarrancho Crema, volvemos. Seguimos con Sin Filtro, SF, Zafarrancho Crema. Demos lectura a algunos de los mensajes que llegan a este foro para alimentar la conversación. Fernando nos dice, SF, Zafarrancho Crema, el problema inicia en la ley del deporte, el monopolio de televisión influye, pero lo peor es la corrupción dentro de la FEDEFUT. Ojo, no habíamos mencionado al monopolio que también está metido en esto. SF, Zafarrancho Crema, es un reflejo de nuestra sociedad sin educación, sin tolerancia, solo puede conducir a la violencia sin sentido. Giovanni nos dice, cárcel, multas y más debería de ser para esos mal llamados aficionados. Qué decepción total, equipo y Ultra Sur malvados. Ultra Sur, bueno, se llama esta barra, ¿no? Esta porra. Bueno, hacíamos un recuento de pecados, digamos, de los daños en el fútbol y veíamos no solo dirigentes corruptos, amaños en los partidos, recordemos el tema del Pando, barras bravas sin control, crimen organizado que ha encontrado en los equipos una forma eficiente de lavar dinero. Y no hemos mencionado otro caso que yo creo que es importante, sobre todo para los padres de familia, porque los padres de familia, el niño es aficionado al fútbol, entonces él dice que quiere jugar,
yo lo sé porque yo miraba cómo llegaban padres de familia con sus niños para meterlos, digamos, en las ligas menores, para que fueran subiendo a ligas mayores, digamos, adolescentes, preadolescentes, adolescentes, juveniles, y estuviesen ya jugando. El sueldo de los futbolistas, en realidad, al promedio guatemalteco, no es un sueldo bajo. Estás hablando de sueldos que oscilan, por ejemplo, desde 18,000 quetzales hasta 45, te da la capacidad para dedicarte 50. a tiempo completo al deporte. A eso se dedican. Sí, aún ya en la primera división se dedican que no a es eso. la realidad que comparten otros atletas, ¿eh? No, Que sí tienen que... Y segundo, también el caso de Quetzaltenango, el caso de Xelajú FC, en el cual hubo una demanda por un joven que llega, que es con mucha habilidad, pero es violentado sexualmente. Esa es una demanda que está en juzgados, como forma de bienvenida y forma de bautizo para poder ser parte del equipo. De hecho, este caso de Quetzaltenango lo menciono porque yendo al otro lado del Atlántico, Inglaterra tiene ahorita también un serio caso de ya jugadores grandes que al final salieron y dicen hace 20 años o cuando empezaron muy jóvenes a jugar, también sufrieron violencia sexual en los equipos. Estoy hablando de Inglaterra, pero uno viene a Guatemala y hay casos, el caso de Quetzaltenango posiblemente fue uno de los casos más sonados y más conocidos. Nosotros lo reportamos aquí. O sea, sí hay más, cuando vas bajando en las capas de esa subcultura, de ese submundo, sí hay cosas todavía más complicadas y muchas apañadas también por los papás, y yo por eso le digo a los papás, porque muchas veces los papás empujan ven que su hijo tiene habilidades, y está bien que lo empuje y que lo apoye, pero cuídelo. A mí me preocupa el hecho de que, bueno, como mencionaba Daniel, hay un tipo de intervención hacia el fútbol nacional. El fútbol nacional está viendo cómo compone ciertos requisitos para volver a encarrilarse con FIFA, pero no, me preocupa. Al revés, o sea, el fútbol nacional ha tenido una resistencia a ese cambio. Bueno, pero ahora que hay una sanción, quieren componer el camino. Es como la CICIG, es que ahora no nos queda de otra, ¿verdad? Pero me preocupa que solo se cumplan esos requisitos para volver a ser considerados por FIFA y que todo lo demás siga igual. Y que todo el negocio de lavar dinero sigue igual. Que estos grupos no se controlen porque a nadie le importa controlarlos. Y aquí hay llamado a los canales, también el monopolio, y es correcto lo que dicen los tuiteros, eso no está sujeto a una oferta y demanda, o sea, no se puede. Esos ya son contratos que se tienen con los canales pues, de la televisión abierta. Y también, y por qué no decirlo, las empresas que patrocinan. Creo que las empresas que patrocinan hacen un esfuerzo, pero yo creo que no quieren ver su marca involucrada en zafarranchos, en destrucción, no quieren en violencia. Ayer circuló la foto, un nieto que fue con su abuelo a ver el partido, él le tomó una foto, ¿cómo dejaron al pobre señor? Claro. ¿Cómo dejaron al abuelo? ¿Cómo podemos regresar a las familias? Aficionado de Antigua, ¿Cómo podemos regresar a las familias a los estadios? Con instituciones de gobierno deportivo más fuertes, que hagan, digamos, que se preocupen por cuidar el fútbol desde las bases, desde el momento en que reclutas al niño que tiene talento y que lo cuidas de alguna manera, que no le intentas sacar todo lo que puedas desde el principio, sino que lo acompañas en escuelas deportivas que además le dé una educación, por ejemplo. Todo eso, todos los actores involucrados podrían estar más pendientes de que lo importante en un deporte también es la parte social, la parte de los actores involucrados. O sea, no puedes tratarlo solo como una cuestión de derechos televisivos o una cuestión de patrocinios, precisamente porque cuidando al fútbol vas a tener un mejor fútbol y vas a tener mejores patrocinios y más dinero involucrado. Si el fútbol guatemalteco fuese mejor, seguramente muchos que somos muy aficionados al fútbol nos gustaría ir a los estadios a verlo. Pero es tan malo, es tan horrorosamente malo que prefieres ver la liga francesa antes que la liga eso fue venenazo. Es verdad. Eso fue venenazo. Sí, bueno, no son tan buenos los franceses. Eso fue venenazo. Daniel, pobre la liga francesa. Pero, bueno, y cómo gestionar... Eso nunca lo había escuchado, pero... a estos grupos de choque, ¿cómo se pueden gestionar si estamos hablando de presencia de instituciones, de dirigencia? Mire, por ejemplo, hay una cosa que en el fútbol europeo se le ha metido muchísima presión a los clubes. Porque los clubes al final son los que
arropan, resguardan, aupan a esta clase de gente. Había un tuitero aquí que decía que ven que haber invitado al Pirulo a este programa a que hablase de esto porque es un experto, pero a mí me parece que es un buen ejemplo, el Pirulo. Parece que el hecho de que haya patrocinios detrás de ese personajillo del Pirulo, violento, chabacano... Controversial. Controversial es una forma muy suave de ponerlo. O sea, directamente tiene actitudes casi delictivas. Incluso delante del micrófono. Insultando a gente, amenazando a gente con agredirla. Eso es una vergüenza. Pero con patrocinios. Bueno, ahí lo tienes. Entonces tienes a todos estos patrocinios que no le dicen la próxima vez que vuelvas a salir a la radio a insultar a alguien, te quito el patrocinio. Está involucrado en unos casos directamente de juzgado. Y a esta persona es a la que tú arropas. Esta persona es a la que... ¿Solo por qué? Porque te ríes cuando lo escuchas en la radio. Eso es parte... O sea, esa es la parte de responsabilidad que tiene que tener desde las instituciones de gobierno de la federación hasta los patrocinadores de este tipo de cosas, los mismos clubes, y ahí es donde está la clave de la disciplina en el fútbol. ¿Hay que sancionar a los clubes por este tipo de... Por supuesto. Es que los Ultrasur en España, por ejemplo, que son la hinchada del Real Madrid, el Real Madrid durante un tiempo les patrocinaba, les daba el tickets, como animan mucho, como hacen que esté más alegre la cosa, ahí los tengo con el micrófono. Bueno, todo eso se empezó a meter presión para que el Real Madrid lo dejase de hacerlo. Y lo dejó de hacer y obviamente vas ahogando a estos grupos hasta dejarlos casi en la inexistencia. Pero por eso digo, es una cuestión integral. A alguien le tiene que importar. Si tú vas por la vida sin que te importe tres narices el fútbol y sin que te importe el acto no solo económico sino social, político que es el fútbol, con la profundidad que tiene el fútbol, que es de lo más importante en este mundo, si no tienes seriedad en ese sentido, y si no lo tratas como algo serio y te da igual y que cada quien haga lo que sea, y sin responsabilidad, lo que pasa es el pirulo. Eso es lo que pasa. Pero yo creo que aquí formas de prevención es tecnología. Y creo que la gente que ya ha sido, por ejemplo, arrestada, creo que las fotos de ellos oficialmente deberían de circular en todas las redes y permanentemente. Y no deberían de entrar a los estadios, ¿no? Sí, de haber una prohibición, así se ha hecho en otros países y ha funcionado. Pero también la autoridad. Preocupación otra vez por Antigua y la final. Sí, para que esto no se repita. Pero ojo, cuando estamos hablando de los clubes y Comunicaciones no se ha pronunciado. Es que lo tienes y responsabilidad luego total. De estos actos no se ha pronunciado, no ha dicho ni pío. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué mensaje está enviando? Que no le importa, les está diciendo que o que está apañando, el último mensaje que van a decir, mire, nosotros no tenemos que ver nada con la porra, que es generalmente lo que no hay nada que ver con eso. Lo que dicen, pero mira, viéndolo siempre, los equipos siempre tienen que ver con la porra. Los equipos, la porra corresponden, para empezar, hinchas, entra en el estadio del equipo. Para empezar. Sí, y esto es fundamental. Yo te digo, en otros deportes y en otros países pues pueden ser equipos muy enfrentados y hace unos días fui a otro país a un partido de equipos muy enfrentados. Pero aún así fue una cosa muy alegre. Pero no llegan a estos niveles. Y fuimos con sobrinos y niños saben que y también familias. Hay consecuencias si se llegan a estos niveles. Y fue una cosa muy alegre, fue una celebración. La cantidad de gente que va a los estadios de fútbol de Guatemala. Y mira los estadios de Europa que se llenan con 80.000, 90.000 personas todos los días y la inmensa mayoría de ellas no hay un solo problema, ni un solo altercado. Entonces, en esa relación estamos bastante más. Y hay que preguntar cuántas cámaras tienen controlando todo también, ¿verdad? Y funciona, pero la autoridad también está presente, se ve la fuerza. Ya se terminaron los 30 minutos de Sin Filtro, señores. Esta conversación futbolera estuvo muy interesante, para salir un poco del paso de lo político y todos esos temas. Y muy importante lo que ha pasado en la federación, que no hemos hablado de eso, sobre todo porque CICIG ocupó mucho de nuestro espacio en este año. Pero lo que ha pasado este año con la Federación Deportiva hay que tener horroroso. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Estuardo, y a usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.